Soy Carmen, soy facilitadora en constelaciones familiares y hoy quiero explicar a todo aquel que aún no conoce las constelaciones lo que es una constelación, que se puede trabajar en una constelación. El tema es muy amplio, da para horas y horas de discurso y de explicación, pero bueno, voy a intentar reducirlo a lo más mínimo para que no se haga muy extenso. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son una terapia sistémica que trabaja a nivel sistema familiar, ¿vale? Son movimientos del alma. Se producen movimientos reconciliatorios de las almas dentro del sistema familiar, ¿ok? Todos vivimos dentro de diferentes campos mórficos, pero cuando nacemos venimos a caer en el campo mórfico de la familia. Ese campo mórfico que compartimos con todos los familiares tiene un inconsciente común. Al igual que todas las personas del planeta, tenemos un inconsciente común, el cual compartimos. ¿Qué pasa dentro de ese inconsciente familiar, de ese campo mórfico familiar? Todo lo vivido dentro de mi árbol familiar, incluso muchísimo antes de que yo naciera, va quedando guardado en ese inconsciente. Por lo tanto, todos traemos memoria de dolor, de pérdidas, en cualquier ámbito de nuestra vida. Puede ser laboral, puede ser económico, pueden ser enfermedades, pueden ser emociones, puede ser depresión, puede ser en la pareja, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque los que llegaron antes no han podido decir un sí a la vida tal y como es, un sí a todos como son y a todo como pasa, como nos viene, a los dolores, a las pérdidas, a fin de relaciones, a enfermedades, a personas en cuestión que dañaron el sistema familiar. ¿Qué pasa cuando no se le dice sí? No se le hace una aceptación a eso. Eso queda excluido. Por lo tanto, todo lo excluido, ese campo mórfico y ese inconsciente familiar va a hacer que en las generaciones venideras esa historia, eso se repita. Por lo tanto, yo puedo estar reemplazando a cualquier persona de mi sistema familiar, viviendo su historia, viviendo sus dolencias y por lo tanto su vida, porque mi inconsciente me dirige a eso. ¿Qué pasa? Dentro de ese inconsciente familiar, Bert Hellinger, que fue el creador de esta terapia, descubrió que todos tenemos una buena y una mala conciencia. ¿Cuál es la buena conciencia? La buena conciencia es la del sistema familiar. ¿Por qué se le dice buena conciencia? Porque yo, cuando repito historias familiares, cuando sigo los pasitos de todos aquellos que me precedieron, yo me voy a sentir incluida. ¿Por qué pasa eso? Porque todos los seres humanos necesitamos ser aceptados y pertenecer al grupo. ¿Qué pasa? Que mi inconsciente, por ese miedo a ser excluido, me va a hacer que repita todas esas historias a las que mi inconsciente está mirando, a todo lo que se excluyó, a esos dolores, a esas vivencias, a esas personas. Un ejemplo. Alguien que nace con vueltas de cordón tiene memorias de ahogamiento en su sistema familiar. Alguien del sistema familiar murió ahogado. Aquello fue una pérdida tan dolorosa, quedó un duelo abierto, no se aceptó. Por lo tanto, vengo con vueltas de cordón, con esas memorias que va a pasar en mi vida, me voy a sentir ahogado con cada situación, voy a sentir ahogado en la vida. No voy a saber cómo salir de ciertas situaciones que se presenten en mi vida. Todo eso se puede trabajar en una constelación. Otro ejemplo puede ser, yo puedo estar de manera inconsciente diciéndole a mi papá, yo no te supero. ¿Qué quiere decir la lealtad, la intrincación del yo no te supero? Yo no voy a tener más que tú, yo no voy a tener una vida mejor que tú. ¿Qué pasa? Eso me hace sentir
bien, me hace sentir bueno, me hace sentir incluido en la familia, pero a su vez va a hacer que yo no pueda tener más poder adquisitivo del que tuvieron mis padres. Yo no voy a poder tener mejor trabajo del que tuvieron mis padres. Voy a seguir repitiendo esa historia de carencia. También se puede dar la dinámica de que mi sistema familiar, mucho antes de que yo naciera, o mis bisabuelos, o tatarabuelos, o abuelos, sufrieron una ruina económica. Tenían mucho, mucho y lo perdieron. Esa situación no se supo manejar, no se pudo retomar de nuevo lo que se tenía y quedó un dolor muy profundo de tuve tanto, lo perdí, no he podido volver a recuperar mi estatus. ¿Qué pasa? Mi inconsciente a día de hoy, con ese yo no te supero o ese miedo a la pérdida, dice, no tengas, porque si no tienes no puedes perder. Si no tienes, no pierdes. Las dinámicas que se pueden ver dentro del sistema familiar son muchísimas, son súper amplias. Todos llevamos esas memorias en nuestro inconsciente. Luego existe la mala conciencia. La mala conciencia es aquella nuestra propia, la mía personal, la tuya personal. ¿Qué quieres tú hacer que dentro de tu sistema familiar está mal visto o no está permitido o te crea culpa? La mala conciencia es aquella que te crea culpa. Nuestras decisiones propias están dentro de esa mala conciencia. El bueno. Mis padres no tuvieron buen trabajo, no tuvieron disponibilidad económica, pero yo quiero ser médico o yo quiero ser y quiero tener una economía boyante en mi vida, quiero tener una calidad de vida, quiero vivir mejor y eso me crea culpa. Porque mis papás o mis abuelos o en mi sistema familiar eso no se ha dado. Esa es la mala conciencia, mis propias decisiones. Yo quiero seguir este camino. Toda decisión que te cree culpabilidad o miedo de no ser aceptado dentro de tu sistema familiar es la mala conciencia, es la tuya propia y es la que te va a llevar a tener todo aquello que tú desees. Otro ejemplo. Por ejemplo, de exclusión. Caso real. Una persona costeló conmigo, siempre me he sentido excluida en mi familia, decía. No siento que pertenezca. Siempre he sido excluida, me siento excluida, no pertenezco. Vale. Esta persona está dando conmigo una formación de constelaciones, porque yo también imparto formación, ¿vale? A quien quiera aprender o quien quiera vivir ese proceso de adentrarse en la filosofía de las constelaciones y vivir la vida desde esa visión, ¿vale? Ella siempre me explicaba eso cuando consteló conmigo. Dentro de la formación yo explico el rango de jerarquía, las órdenes del amor. Hay 4. Aceptación, aceptar todo y a todo. La jerarquía, quien llega primero tiene un privilegio. Estaba explicando la jerarquía y explico que dentro de la individualidad como persona, yo, como persona individual, llego después que los mayores. Entonces los mayores tienen un privilegio ante mí. Pero en lo que se refiere a sistemas, cuando yo me separo del sistema de mi papá y de mi mamá, hago una nueva pareja, el nuevo sistema, que es el mío y el de mi pareja, y mis hijos, si es que los hay, ese nuevo sistema tiene prioridad ante el anterior. Yo debo soltar el sistema anterior para poder trabajar en este, que es el que tiene prioridad. ¿Qué pasa? Ahí había un caso de que cuando dentro de esa pareja existe una infidelidad, hay un amante, ese nuevo sistema que se ha creado con el amante tiene prioridad ante el de la familia anteriormente creada. Esta persona había nacido de una infidelidad con un amante. ¿Qué pasa? Si se excluye esto y no se le da prioridad a este sistema, ese niño o bien
puede morir a muy temprana edad, ese niño que nazca dentro de esa relación nueva del amante, o bien muere a muy temprana edad, o bien va a vivir a lo largo de su vida sintiéndose excluido, porque a su papá se le excluyó, porque ese nuevo sistema se excluyó, no se le dio prioridad. Y ella me dice, ahora entiendo, me ha hecho la cabeza boom, de cómo me he sentido yo a lo largo de mi vida. Ella vino a ser adulta y habían fallecido papá y mamá cuando se enteró de quién era su verdadero papá y no quién la había criado. Historias de esas todos tenemos en el árbol familiar. En una constelación se abre ese campo mórfico, ese campo energético, donde viene a relucir el inconsciente familiar y dónde está ese bloqueo en tu vida de ese tema a trabajar. Por lo tanto, ese bloqueo se rompe, desaparece. El tiempo en el resultado depende de la persona, porque los movimientos del alma son movimientos lentos y depende de la persona. Hay personas que en 15 días se le mueve todo, en 3 días, en una semana. Hay personas que tardan 1 mes, 3 meses, incluso hasta 1 año en que ese bloqueo desaparezca. Pero ese bloqueo desaparece, se rompe, porque hay una reconciliación de almas. Mi alma y el alma de aquella persona que fue excluida, que tuvo esas vivencias dolorosas, esas emociones dolorosas, se reconcilian. Y esta persona que vino antes que yo y me está reflejando eso, me da el permiso de poder vivir mi vida como yo deseo. Y esos bloqueos se rompen. El tema es muy amplio, da para hablar muchísimo, muchísimo más, porque es muy profundo. Y bueno, no me puedo extender más porque ya son 12 minutos. Pero esto daría para horas, porque hay mucho que analizar en nuestro presente que se está repitiendo del pasado. El pasado siempre está